Hola, gracias por acompañarme nuevamente. Hoy voy a estar cubriendo la tercera parte de esta serie, El Camino, la Verdad y la Vida. Esta tercera parte es titulada La Vida. Y voy a comenzar con la escritura clave o la escritura central que he estado usando en cada una de las partes que he compartido. A Juan 14:6, donde Jesús declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta fue una declaración poderosa, como hemos estado aprendiendo. No tan solo fue poderosa porque dio consuelo a sus discípulos, sino porque ofreció dirección diciendo yo soy el camino, claridad diciendo yo soy la verdad y propósito diciendo yo soy la vida. Ahora estamos hablando de la vida. Jesús es la vida. Entonces tenemos que poder vivir una vida con propósito y solo Jesús nos puede ayudar a hacer eso. Solo una vida con Jesús nos puede dar propósito. Jesús vivió su vida con propósito. Entonces nosotros podemos vivir una vida con propósito al conocerlo a Él, al estar en su camino, al estar en su verdad y conocerlo a Él como la vida. Vivir una vida con propósito no es simplemente existir. Hay muchas personas que pasan diariamente, solo existen, es una rutina, respiran el aire, comen, duermen, participan en esta sociedad, pero es solo una existencia rutinaria. No hay profundidad, no hay propósito. Y eso no es la clase de vida que nos habla Jesús. También no es simplemente complacerme yo mismo, complacerme yo misma, lo que yo quiero. Ahora se me antoja esto, ahora se me antoja lo otro, ahora quiero comprarme aquí, ahora quiero esto, estas son mis metas, estas son persiguiendo todas estas cosas que a veces buscamos en el intento de lograr una vida con propósito, y muchas otras personas que gastan su vida complaciendo a otras personas o intentando complacer a otras personas. Eso no es vivir una vida con propósito. Es muy importante poder vivir esta vida con propósito de la cual nos habló Jesús, incluso de la cual recalcó con esta declaración que Él es la vida. Entonces tenemos que conocerlo a Él para poder caminar en esa vida. Juan 10:10, ya lo he compartido antes, es clave también porque Jesús está declarando: este es el propósito del enemigo, de Satanás, este es mi propósito. Dice: el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante, no cualquier vida, es una vida específica, una vida plena y abundante. Es una vida llena, no vacía. Es una vida abundante, no escasa. Este es el tipo de vida que Jesús vino a darnos. Esa es la razón por la cual Él se entregó como sacrificio por nuestros pecados, para que tuviéramos este tipo de vida. Otra cosa que es muy importante y que afecta directamente nuestra manera de vivir es nuestra definición de vida. ¿Cómo definimos vida? ¿Qué significa vivir para nosotros? Y yo buscaba la definición en el diccionario y creo que esa es la definición que muchos tienen, y me da más entendimiento de poder ver por qué muchas veces esas decisiones equivocadas en nuestras vidas o las vidas de las personas, porque definimos muy limitadamente lo que vida es. No lo definimos conforme a la palabra de Dios, no lo definimos conforme a la definición del Creador. ¿Quién va a saber cómo definir la vida si no es el que nos dio vida, si no es el que creó la vida, el Creador? Pero preferimos limitarnos a una definición natural, una definición de este mundo, una definición limitada, y hacemos decisiones que tienen consecuencias eternas basado en una definición limitada y terrenal. El diccionario nos dice que la vida es definida como el periodo de un ser humano entre que nace y muere. Ese periodo entre medio de que nació y murió es vida. Entonces, tiene mucho sentido, porque muchas personas dicen:
nací y el día que me muera se acabó todo, así es que vamos a darle duro, vamos a hacer todo lo que queremos hacer, vamos a hacer lo que se nos antoje y tratar de aprovechar lo más que pueda porque solo tengo este tiempo aquí en la tierra. Sí, nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, pero nuestro tiempo no acaba aquí en la tierra. Eso no es lo que nos dice Jesús, eso no es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, si tú vas a conocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida, entonces tú tienes que adaptar la definición de Jesús para tu vida. Tenemos que aprender a extraer de la vida de Jesús para poderla aplicar a nuestra vida. Tal vez nos guste esta definición, pero realmente es algo con lo que estamos contentos, realmente es algo que nos da paz, porque la palabra de Dios me dice a mí y te dice a ti que sabemos dentro de nosotros que hay más, sabemos que hay una vida eterna. Nos dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11, que Él sembró la eternidad en el corazón humano. Dios sembró la eternidad en nuestro corazón, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, la vida no es de que tú naciste hasta que mueras. La vida es el principio hasta el fin de Dios. Él es de eternidad, pero dice que Dios sembró eternidad en nuestro corazón. Entonces, cuando no te ocupas con tanta cosa, porque hay gente que se ocupa para poder no ser confrontado con su soledad, o con su dolor, o con su rencor, o con todas esas cosas que a veces no queremos confrontar, entonces nos ocupamos, nos rodeamos de gente, nos rodeamos de ruido, nos rodeamos de cosas, nos involucramos en tener logros, en obtener lo más que podamos, en acumular riquezas, todo lo que sea para cubrir y para no quedar en ese espacio vulnerable. Pero si apagáramos todo ese ruido, si nos aisláramos por un momento, si permitiéramos ser analizados espiritualmente, si pudiéramos poner atención al hambre que nuestro espíritu tiene, a la sed que nuestro espíritu tiene, escucharíamos a nuestro corazón, a nuestro espíritu diciéndonos que hay una eternidad, que hay más, que no puede ser simple cosas la vida, que no puede ser que simplemente esto sea todo, que hay más, porque todo esto que he tenido, porque todo esto que he logrado, porque ninguna relación, porque todo esto que he vivido no me da paz, no ha saciado mi sed, no ha saciado mi hambre. Entonces, porque ahí dice la palabra que está escrito que ha sido sembrado eternidad en nuestro corazón. Entonces, si hiciéramos eso, escucharíamos a nuestro corazón pidiendo por su creador, deseando, anhelando su creador. Y es por eso que sentimos eso a veces, pero buscamos en cosas, buscamos en gente, buscamos en distracciones, buscamos en cualquier otra cosa el saciar eso que nos hace falta. Tal vez has escuchado gente que dice, sentía un vacío en mi corazón. Entonces, todo eso lo queremos llenar, identidad, cosas que buscamos, ser validados, queremos importar, queremos pertenecer, queremos ser parte de. Nadie quiere estar solo, todos queremos ser parte de, no queremos ser los que se quedan atrás y todo eso tenemos que entender de dónde viene, que somos seres espirituales, que Dios nos creó, que fuimos creados para adorarle, que fuimos creados para tener una relación con Él y que por eso vino Jesús, que eso es vida, que hay una vida espiritual que va más allá de tu tiempo aquí en la tierra, pero que comienza con tu tiempo aquí en la tierra y que las decisiones que hacemos son importantes y van a marcar nuestra vida eterna, van a impactarla en una manera positiva o negativa según las decisiones que nosotros tomemos. Entonces yo quiero tomar este
tiempo para poder extraer, para poder mirar la vida de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es nuestro modelo, Él es el modelo a seguir. Y qué mejor que mirar su vida para nosotros poder extraer ciertas características, no todas, porque son demasiadas, son tantas que no podríamos terminar, pero algunas de las que yo pude extraer y decir, estas son muy importantes, estas son cosas que puedo aplicar, que son de gran beneficio y que intento constantemente mejorar en estas áreas. Es el carácter de Jesús, en su liderazgo, en la manera que Él vivió aquí en la tierra. Entonces, recordemos, Él es la vida, y si Él es la vida, qué mejor que mirarlo a Él, que es la vida, para nosotros aplicar esas cosas a nuestra vida y así caminar en esa vida de plenitud. Entonces, la primera cosa que quiero recalcar acerca de la vida de Jesús es su identidad. Identidad es de suma importancia. Puedo pensar en tantos mensajes que Dios me ha dado el privilegio de compartir a través de años, muchísimos años, y siempre puedo decir que una porción grande de cada mensaje siempre es identidad. En cualquier forma que tú lo mires, en una manera u otra, siempre tiene que ver con identidad. Nuestra identidad dicta las cosas que decidimos, las cosas que perseguimos, las cosas que buscamos, ¿verdad? Que anhelamos. Entonces, nuestra identidad es de suma importancia, y Jesús tenía identidad. Él declaró en Juan 8:14, dijo, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Jesús sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Entonces nosotros podemos decir eso, podemos decir, yo sé de dónde vengo, yo sé a quién pertenezco, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, yo vengo de Dios, y podemos decir, y voy hacia Dios, voy a regresar a Él. Entonces, tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esa expectativa, tenemos que tener ese gozo, esa paz, esa emoción de poder decir, como Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Esa confianza es algo que yo quiero tener, es algo que es contagioso para los que nos rodean, es algo que impacta vidas, te impacta en tu manera que tú decides y vives diariamente, pero impacta vidas y te ayuda en tantas pruebas que pasamos en esta tierra. Te ayuda a recordar el hecho que tú sepas de dónde vienes y hacia dónde vas, el hecho que tú sepas eso dicta tanto en las cosas que van a pasar, en las cosas que van a decidir. Si tú piensas que estás solo, que no tienes propósito, que no te ama Dios, si tú tienes una perspectiva errónea de quién Dios es, de quién el Padre es, de quién Jesús es, entonces tú vas a hacer decisiones muy diferentes basado en ese pensamiento que tienes. Pero si tú estás alineado y tu identidad está alineada a la del Padre Divino, así como la identidad de Jesús lo estaba, entonces tú puedes estar confiado hacia dónde vas, y eso es muy importante. Eso es algo que admiro tanto de Jesús, y eso es algo lo que constantemente quiero tener. Es bello poder vivir y caminar una vida confiando en su verdad. Es vivir con una confianza santa de a quién pertenecemos y hacia dónde vamos. Entonces todo eso es muy importante. Número 2, la autoridad que tenía Jesús. Esto es para mí fascinante. Como líder en tantas áreas de mi vida, para mí es muy importante poder liderar en una manera que traiga honor a Dios. Entonces, yo quiero honrar a Dios con mi liderazgo. El liderazgo es algo que
es un privilegio de parte de Dios, y podemos mirar a Jesús para eso. Él es el líder de líderes, Él es nuestro rey, y qué mejor que ver su vida para entender lo que es y lo que no es autoridad, porque como muchas veces lo hemos entendido, autoridad, gente en autoridad quiere exponer su poder, quiere exponer su fuerza, quiere manipular, quiere tomar ventaja de la gente, o simplemente pisotear para alcanzar ellos sus propios lugares y sus metas. Y esa no es la autoridad que nos da Jesús. Para eso no es la autoridad. Y muchas veces Dios te va a entregar una autoridad, y aunque tengas cierto poder y tengas todo, tienes que recordar que estás liderando ante los ojos de Dios, y que vas a dar cuentas de tu liderazgo, que tu liderazgo es un privilegio. Entonces eso es muy, muy importante, porque Jesús vino y anduvo con total autoridad. Él caminó la tierra con total autoridad. Él hacía a la voluntad que se hiciera así como en el cielo, aquí en la tierra. Él ataba y desataba, y muchas veces nosotros queremos atar y desatar, y que en la tierra así como en el cielo, y queremos desatar cosas que en el cielo no son desatadas, y queremos atar cosas que en el cielo no son atadas. Entonces tiene que ser en alineamiento con el reino de Dios. Nosotros no tenemos una autoridad para cambiar lo que ya está establecido. Lo que hacemos lo tenemos que hacer en total alineamiento con el reino de Dios. Nuestras declaraciones, nuestras oraciones, todo lo que sale de nuestra boca, nuestras acciones no pueden ser contrarias a las del reino de Dios, a lo que ya fue establecido, a lo que Jesús modeló. Entonces eso es muy, muy importante. La autoridad de Jesús trajo sanidad, trajo liberación, trajo revelación, trajo impartición. Entonces nosotros mismos hemos recibido una autoridad delegada para hacer las obras que Jesús hizo y mayores, pero tenemos que tener una identidad que está alineada al corazón del Padre Celestial. Tenemos que entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no tan solo entender, pero tenemos que caminar en ese camino y vivir esa verdad y vivir este tipo de vida que estoy hablando hoy. Hablando de la autoridad, miramos una historia a donde están los discípulos de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 22, y nos dice que ellos se pusieron un día a discutir, a hablar de quién iba a ser el mayor entre ellos, y Jesús los interrumpe su pequeña conversación y los pone en su lugar hablando de la autoridad. En el verso Lucas 22, 24 al 27 nos dice: después comenzaron a discutir ¿quién sería el más importante entre ellos? Jesucristo les dijo: en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. O sea, aquí Dios tiene un nuevo modelo. Dice: pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Miren nada más, Jesús dándoles una lección, diciéndoles: sí, por lo común o en esta tierra es así, pero en mi reino no es así. En mi reino el que tiene el corazón de siervo, el que tiene un corazón de sirviente, de servir a los demás, ese es el que tiene el lugar de liderazgo en mi reino. Así es que preguntémonos, ¿aún queremos ser líderes? ¿Quieres ser líder? ¿Quieres liderar? Entonces, ¿quieres tener autoridad? Entonces, úsalo, sirve a los demás. Asegúrate que siempre estés pendiente sirviendo a los demás, porque ese es el que tiene el lugar de autoridad, el lugar de liderazgo en el reino de Dios. Y me encanta cómo acaba y dice:
¿Que no acaso yo estoy entre ustedes como uno que sirve? ¿Que no acaso yo te estoy dando el ejemplo, te estoy poniendo el ejemplo? Entonces no se diga más. No hay nada que Jesús no ha hecho, no ha modelado que nosotros podamos tener excusas. Esto es claro. Jesús vino, estuvo sirviendo. El hecho de que estuvo aquí en la tierra caminando como hombre como nosotros, pasando lo que pasó, nos dice que Él estuvo como siervo, y eso es poderoso. Tercero, humildad. Jesús es el ejemplo vivo de la humildad, siendo quien Él es. Teniendo el lugar que Él tiene, Él vino en total humildad. Siempre tenemos que permanecer en un espíritu enseñable. Siempre tenemos que estar dependientes de Dios, de su presencia y de su sabiduría. Tienes que vivir diciendo, yo dependo de la sabiduría de Dios. Yo dependo de su presencia. No puedo pasar un día sin la presencia de Dios. No puedo pasar un día sin su sabiduría. Tengo que vivir en obediencia. Todo esto requiere humildad. No todas las personas pueden ser enseñadas por otras. Hay gente que no se deja enseñar. Ellos quieren escoger quién les enseña algo y quién no. Quieren que les enseñes sus credenciales antes de que tú les enseñes algo. Quieren que cumplas las expectativas que ellos tienen antes de que puedan aprender de ti. Y eso es algo que cada quien vamos a tener que dar cuentas ante Dios. Pero tenemos que tener un corazón enseñable, una vida enseñable. Eso toma humildad. No todas las personas tienen humildad para aprender. Tenemos que estar dependientes de la presencia de Dios y tenemos que ser obedientes, muy obedientes, aun cuando no nos guste la instrucción que se nos está siendo dada, aun cuando no entiendamos lo que se nos está pidiendo. Tenemos que ser muy obedientes. Jesús fue obediente. Miren nada más la tarea que Él tenía de cumplir, la asignación que tenía Él de cumplir aquí en la tierra. Sin embargo, Él fue obediente hasta la cruz. Fue obediente y por eso tiene el lugar supremo de autoridad, sobre todo en la tierra y bajo la tierra. Número 4. Vivir una vida divina, vivir un estilo de vida sobrenatural, o sea, arriba de lo natural. Ese tipo de vida es el tipo de vida que Jesús vivió aquí en la tierra y es el tipo de vida que tenemos que vivir nosotros. Vivir una vida arriba de lo natural. Leía yo algo muy recientemente y decía que cuando tenemos al Espíritu Santo tenemos todo lo que necesitamos para hacer todo lo que Dios nos pide. Y eso es verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a caminar con este estilo de vida sobrenatural. Lo miramos en las versiones previas que Jesús prometió darnos el Espíritu Santo. Él se fue, pero envió al Espíritu Santo y tenemos ahora el Espíritu Santo. Así como Jesús caminó con los discípulos, ahora tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y en nosotros. Entonces Él es el que nos ayuda a todas estas cosas, unas cuantas cosas que podemos tener como práctica para vivir este tipo de vida sobrenatural. Vivir la vida, conocer a Jesús como la vida y reflejar ese tipo de vida. Una de las cosas es la palabra de Dios. De suma importancia es que entendamos la palabra de Dios, que leamos la palabra de Dios. En ella no tan solo está en la historia, el futuro, cosas prácticas que vamos a poder entender un poco más, sino que hay instrucción específica para nuestras vidas. Hay promesas que al menos que las leamos no sabemos que existen para nosotros. Entonces promesas directas para los hijos, las hijas de Dios, para el pueblo de Dios. Está llena de soluciones que aunque pasaron hace tiempo, sí, seguían siendo seres humanos, seguimos siendo seres humanos y está escrita que todavía es aplicable a nuestras vidas. Hay revelación y entonces nosotros metiéndonos en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a crecer en nuestra fe. Entonces dice la palabra de Dios
que la fe viene escuchando las buenas noticias de Cristo, escuchando la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice que escuchando la palabra de Dios crece nuestra fe. Un poquito de trabalenguas, pero es cierto, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tal vez te sentías débil, tal vez estabas dudando, entonces tú escuchas la palabra de Dios, tú la lees, la escuchas y la recibes, entonces algo pasa, crece tu fe, ya no dices, oh, yo soy débil, ahora dices, yo soy fuerte, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es mi escudo, Él es mi roca, cualquier cosa que está en la palabra de Dios te va a dar vida, te va a dar vida, te va a dar corrección, te va a dar alineamiento, eso es vivir una vida sobrenatural. Eso es vivir, estar en lo espiritual de Dios. Eso es para lo que nosotros fuimos diseñados. Jesús básicamente, él cumplió la palabra profética, él cumplió las escrituras, él habló de las escrituras, él es la palabra. Así es que es tan importante la palabra de Dios. Vemos una porción en la Biblia donde Jesús está en el desierto, él está ayunando y mira cómo llega Satanás y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta con total autoridad. En Mateo 4:4 Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no solo de pan vamos a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso la palabra de Dios es tan importante. En estos tiempos con los medios sociales y todo es tan fácil, nos admiramos de las palabras de gente, pero siempre imagínense qué más poder tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de vida, Él es Jesús mismo, entonces tenemos que nosotros poder pasar tiempo en esto. Jesús mismo dijo, no, las escrituras dicen, Él mismo habló de las escrituras. Ahora, ¿qué más nosotros poder decir? ¿Me está pasando esto? No, la escritura dice esto, para esta situación, la escritura dice esto, para lo que tú estés pasando, para cualquier sentimiento que tengas, cualquier emoción que tengas, cualquier necesidad que tengas, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poder. Otra cosa aparte de la palabra de Dios, oración. Un cristiano no puede estar sin orar. La oración es esencial. No te desanimes que la oración tiene que ser así, que tiene que ser así. Hay muchas maneras que van a tratar de ponerte un modelo. Simplemente busquen la palabra. La oración es hablar con Dios. Hay diferentes cosas que podemos hacer en la oración, como interceder. Sí, pero el punto es que tenemos que tener tiempo en plática, en comunión, en conversación con Dios. Cuando miramos la vida de Jesús, Él no andaba de evento a evento y entre medio oraba. Al contrario, lo vemos de oración a oración y entre medio haciendo obra, sanando, interactuando, pero era de oración a oración. La oración era base para Jesús. Entonces, si la oración era base para Jesús, el Hijo del Dios viviente, ¿por qué podemos nosotros pensar que un día sin oración está bien? O que podemos vivir sin oración. Él mismo nos lo modeló, entonces es algo que tenemos que aplicar. La Biblia dice que oremos sin cesar. Orar sin cesar no quiere decir orar y nunca terminar de orar. Orar sin cesar es orar constantemente y repetidamente a través de tu día. O sea, es algo que va a continuar, es continuo, es constante y es continuo. Entonces no tiene un tiempo que va a terminar, tiene que continuar ocurriendo. Es algo que tenemos que nosotros a practicar cada momento que podamos hablar con Dios, platicarle a Él, decirle. Cualquier relación funciona porque hay buena comunicación. Es lo mismo, tu relación con Dios es lo más importante y el Espíritu Santo te va a ayudar con esto también.
nuestros cuerpos, dice la palabra, que son el templo del Espíritu Santo. Entonces, si son el templo del Espíritu Santo, tenemos que honrar a Dios, honrar su presencia y ser esa casa de oración de la cual nos habla la palabra de Dios. Que su casa sea casa de oración, que sea importante para nosotros lo que es importante para Jesús. Eso es esencial. Otra cosa es el pasar tiempo en la presencia de Dios, pasar tiempo en su presencia, tiempo donde te sientas simplemente a tratar de recibir lo que Dios te está dando en ese momento. Es recibir sanidad, es ser transformado, es estar entonado al corazón de Dios. Es profundizar tu relación con Él, es disfrutar su presencia, es disfrutar su compañía, es dejar que Él sane nuestro corazón y saque lo que no tiene que estar ahí y reemplace con su palabra, con su vida a lo que necesitamos. Hay veces que simplemente ese descanso en su presencia, esa renovación en su presencia, todo eso es importante y es también hermoso porque pasar tiempo en su presencia para enfocarte en Él, para decir, tú eres majestuoso, tú eres grande, no hay nadie como tú, y darle lugar de gloria a Él, a declarar nuevamente, rededicarte nuevamente y declarar de que Él es Señor y Salvador de tu vida. No solo Salvador, Señor sobre tu vida, que gobierna tu vida. Y todo esto, hacer estas cosas de la palabra, de la oración, de pasar tiempo en su presencia, todo esto aumenta nuestra fe, todo esto alimenta nuestra fe y entonces demanda que nosotros pongamos acción a esa fe, ¿verdad? Entonces viene la parte de accionar. Todo esto, ¿para qué? Para accionar, para hacer, para hablar, para servir, para sea lo que sea que Dios te manda, pero es una acción y esa acción es lo que es vivir. Vivir esta vida sobrenatural, vivir esta vida espiritual que Jesús vivió. Hacer todo eso, vivir para Jesús, vivir para su reino, es vivir una vida de adoración. Vivir una vida de adoración. Adoración no es simplemente una canción lenta. Adoración es todo lo que hacemos, nuestra existencia, nuestras decisiones, la manera en que operamos, la manera en que nos desenvolvemos, nuestras relaciones, nuestro hablar, todo para la gloria de Dios. Eso es adoración. Recordando que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que tenemos una ciudadanía celestial, tenemos una ciudadanía que no es de este mundo y eso es lo que tenemos que recordar. Entonces constantemente, como dice Romanos 12:12, renovando nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Pues básicamente somos transformados porque Dios cambia nuestra manera de pensar. Entonces tú al pasar del tiempo caminando con Jesús dejas de pensar como pensabas antes. Aún muchos de mis pensamientos, aun cuando empecé en los caminos de Dios, son muy diferentes a los que tengo hoy, porque hay una renovación constante de mi mente. Algunas cosas que pensaba que eran correctas, ya no las veo así. Entonces va uno madurando en Dios, renovando nuestra mente, siendo transformados por su palabra, por su poder. Otra cosa, nuestra mente, nuestro corazón. Muy importante, nos dice Proverbios 4:23 que guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas porque de ahí fluye la vida, ahí fluye esta vida abundante. Entonces nuestro corazón constantemente rendido ante Dios, constantemente abierto a Él, permitiéndole a Él hacer la obra que tiene que hacer para nuestras vidas. Con todo esto estaremos arropando a Jesús, estaremos caminando, ¿verdad? En ese camino, estaremos creyendo esa verdad y viviendo esta vida de la cual Él nos habla. Así podremos experimentar su poder.
Jesús es el pan de vida. Hablamos de vida hoy. Jesús es el pan de vida. Él dijo, yo soy la vida. Y hay una historia que nos habla de Él como el pan de vida. Y le quiero compartir un poquito acerca de eso. En Juan 6, viene bastante gente que lo está buscando porque anteriormente Él los ha alimentado. Y los ha alimentado, ha saciado su hambre natural. Ellos encuentran a Jesús y en el capítulo 26 Jesús les contesta, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Entonces está diciendo, no pierdan su tiempo en estas cosas. Busquen vida eterna, la vida eterna que Jesús puede dar. Contestan ellos, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. El Padre envió a Jesús y lo único que debe que ocurrir es que creamos en Jesús. Y esto es lo que Jesús les está tratando de hacer entender. Y dice, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. Entonces aún todavía hemos visto cosas, pero estábamos tan enfocados en cómo podía saciar Dios nuestros apetitos naturales que no pusimos atención a las señales milagrosas, que no pusimos atención a las señales que indican y que apuntan hacia el Hijo de Dios, hacia Jesús. ¿Cuántos de nosotros tal vez nos hemos perdido tantas oportunidades donde Dios ha mostrado su mano poderosa, sin embargo no lo interpretamos como tal porque no estamos poniendo atención, porque estamos tan enfocados en que Dios sacie nuestros apetitos naturales, lo que queremos, lo que anhelamos, todas las cosas materiales que buscamos, y nos perdemos de las señales milagrosas que Dios hace en nuestras vidas. Entonces le están diciendo, ok, ¿por qué no nos das una señal? Lo quieren todavía poner a prueba para ver si vamos a creer en ti. Y comienzan a hablarle de los antepasados, de cómo maná cayó del cielo, cómo Dios envió maná del cielo, cómo alimentó a sus antepasados, y le está diciendo, ahora tú, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a lucir para mostrarnos y comprobarnos estas cosas que estás diciendo? Si dices que Dios te envió, compruébanoslo. Y Jesús le responde en el verso 32, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. O sea, Jesús, el que descendió del cielo para dar vida abundante al mundo, es Jesús. Y Él les está hablando de Él mismo. Y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Les dice también, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y los resucitaré en el día final. Y nos dice la palabra de Dios que la gente que escuchaba esto comenzó a murmurar, comenzaron a estar en desacuerdo. No les gustaba esto que Jesús estaba hablando, no estaban de acuerdo con estas cosas. Dice la palabra, todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. O sea, hablando de la muerte que Él pasaría en la cruz como sacrificio por nuestros pecados. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que Él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne?, se preguntaban. Nos dice la palabra que estaban muy en desacuerdo. Nos dice la palabra que porque estaban, que no podían percibir estas cosas espirituales que Jesús les estaba tratando de hacer entender. Y nos dice la palabra que muchos discípulos abandonaron a Jesús. Dice en el verso 60, muchos de sus discípulos decían,
Esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Cuántas veces sabemos que gente se ofende con la verdad? ¿Cuántas veces sabemos que gente dice esto es muy difícil porque lo quieren percibir con un razonamiento natural, porque no pueden entender en lo espiritual lo que esto significa? Y se ofenden y dicen, ¿cómo podemos aceptarlo? Y lo rechazan, no lo aceptan, lo rechazan. Y Jesús dice la palabra que estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Acaso te ofenden las verdades espirituales? ¿Acaso te ofende la corrección de Dios? ¿Acaso te ofende que Dios se preocupe por ti? ¿Acaso te ofende la persistencia de Dios por alcanzarte? ¿Acaso te ofende que Dios envíe mensajeros para atraerte hacia su corazón? Y dice el verso 62, ¿qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu de vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Estas son las palabras. Jesús es la vida. Sus palabras son espíritu y son vida. Y termina en el verso 64 diciendo, pero algunos de ustedes no creen. Que algunos no creerían, y nos indica la palabra que después de ese día muchos pararon de seguirlo porque se sintieron ofendidos. Y aún a partir de ese momento Jesús se daba cuenta de que había tanto hablar acerca de estas cosas y tanto desacuerdo, que hay un momento que él se voltea hacia sus propios discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Entonces uno no está en el camino de Dios a la fuerza. Él nunca te va a mantener a la fuerza, porque hacer cosas a la fuerza no es verdadero amor. Entonces él nunca nos mantiene así. Es un rendimiento, es una relación a donde yo me rindo a él, él me llena, él me habla, yo hablo con él me guía. Entonces es una relación. Esto no es una participación solo de nosotros hablándole al aire. Esto es algo real donde hay una comunión a través de su Espíritu Santo. Y él les dice, ¿quieren irse ustedes también? Y me encanta lo que aquí contesta a Pedro, y le dice, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿A dónde vamos a ir? Yo creo que contestaría lo mismo. Yo he vivido mi vida sin Cristo y con Cristo, y son dos realidades totalmente diferentes. Son dos comparaciones totalmente diferentes. Entonces es mucho mejor vivir con Dios, es mucho mejor caminar con Jesús. Claro que hay dolor, claro que uno se equivoca, claro que, pero no es lo mismo. Ya no andas con esa desesperación, esa falta de paz. Y aquí lo reconoce así Pedro y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él es el pan de vida, y eso es lo que te ofrece una vida bella, una vida segura en Él, una vida que te da certeza, una vida que te da poder para enfrentar todo lo que venga. Así es que si nosotros podemos comprometernos a vivir de esta manera, entonces nuestra vida va a dar fruto espiritual. Entonces experimentaremos plenitud. Entonces experimentaremos el poder de Dios. Experimentaremos el amor de Dios y podremos ser usados por Dios. Primera de Corintios 1:18 dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Muchos van a decir que estás loco, muchos no te van a entender, y no hay problema. Tal vez en otro tiempo yo pensé así de otras personas, pero esto es algo que tú tienes que experimentar por ti mismo. No es algo que te pueden contar, es algo que es en fe, y es algo que únicamente tú lo puedes hacer por tu propia decisión. Así es que es una locura,
para los que no entienden, para los que van en camino de perdición, pero para los que vamos en camino a salvación, es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Y Jesús hablaba a sus discípulos ya cerca de enfrentar esa muerte que él sabía que iba a enfrentar, y aún ahí toman tiempo. En Marcos capítulo 8, 34, 35 vemos unas palabras que él comparte. Están escritas estas palabras. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el evangelio la salvará. Así es que así es como esto es, no es como los sistemas del mundo, como hemos aprendido. Es una vida en el espíritu, es una vida de fe, es una vida de poder, es una vida de lo sobrenatural. Así es que no se opera con el razonamiento natural. Es realmente la vida en Cristo Jesús. Es tu mejor vida. Es una vida donde continuamente serás renovado, continuamente serás lleno y dirigido por el Espíritu Santo. Tenemos que parar de practicar religión. No estamos aquí para practicar la religión, estamos aquí para vivir por fe. Así es que si tú no conoces de Jesús, yo te invito que simplemente hagas esta oración. Es una oración muy sencilla, pero si tú la haces en fe, tú la haces creyendo, este es un nuevo comienzo para ti, para comenzar tu relación con Jesús a través de su Espíritu Santo. Simplemente dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Yo creo plenamente en ti. Yo confío en ti y confío que tu palabra es verdadera. Confío que tú eres el camino. Confío que tú viniste a esta tierra y diste tu vida por mí, por mis pecados. Yo recibo tu perdón como un regalo tuyo. Yo creo que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre, y que a través de recibir tu perdón, yo recibo salvación de mi alma, para que cuando termine mi vida aquí en esta tierra, yo nuevamente esté contigo. Así es que si tú haces esta oración, yo me gozo contigo. Yo estoy muy contenta de poder servir a Dios, y espero que sea esto de bendición para ti, que tú camines en esa seguridad de que tú sabes de dónde vienes y hacia dónde vas, que comiences a practicar estas cosas, estos puntos que compartí hoy en la palabra de Dios, su presencia, oración, todo lo que compartí en este día, que te congregues, que te llenes de la palabra de Dios, que Él es el pan de vida y que Él está contigo. Sigue el camino de Jesús, arropa la verdad que es Jesús, y ama la vida que es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Espero que esto haya sido de bendición para ti, y hasta la próxima.